Y vamos a continuar esta mañana con la serie que venimos trabajando acerca del libro de Josué. Y hemos llegado hasta el capítulo 6 del libro de Josué. Así que te voy a pedir que puedas acompañarme al libro de Josué, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 6. Es bastante extenso. Así que vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 20 o 21 aproximadamente. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El 7º día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Versículo 18 dice: no se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hielo pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directos al ataque de la ciudad y la tomaron. Versículo 21 y último dice: con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras y burros y todo el ganado. Muy bien, con las canciones que estuvimos haciendo estábamos un poco contextualizados acerca de esta batalla que se dio en Jericó, y básicamente todo el libro de Josué lo que trata es de la conquista
Los libros anteriores cuentan cómo fue todo el proceso hasta llegar a la tierra de Canaán, y básicamente Josué se trata del libro que cuenta la conquista propiamente de la tierra prometida. Y los primeros capítulos del libro de Josué tratan acerca del cruce del Jordán, que era el paso ya casi final para poder entrar a la tierra prometida, y llegamos al capítulo 6, que era la primera ciudad que ellos debían enfrentar para poder tomar la tierra prometida. Jericó representaba ese último eslabón, ese último paso para poder entrar a la tierra prometida. Por eso el mensaje esta mañana lo titulé Cerca de la promesa. ¿Cómo se llama? Cerca de la promesa. Porque Jericó representaba lo único que separaba a Israel de la promesa de la tierra de Canaán. Era Jericó. Jericó era la ciudad, tal vez en ese momento, más armada militarmente, la más fuerte, con unas murallas, y eso era lo único que los separaba. Y entonces esta historia viene a representar muchas cosas para nuestra vida cristiana. Y lo primero, o las dos cosas de manera introductoria que quiero decir, es que esta historia nos enseña primero que las promesas de Dios no cambian. Lo que cambian son los beneficiarios de esa promesa. Lo voy a volver a repetir. Las promesas de Dios no cambian, pero sí cambian los beneficiarios de esa promesa. Es decir, las promesas de Dios no se acabaron con Moisés. Cuando Moisés lleva al pueblo de Israel al desierto, pasan una serie de cosas y Moisés, y ahorita lo vamos a ver, no pudo entrar a la tierra prometida, pero con Moisés no se acabaron las promesas de Dios. Con Moisés no se acabó lo que Dios había prometido. La promesa de Dios se mantuvo. Es más, muchas personas que también salieron del desierto no pudieron entrar a la tierra prometida, pero la promesa de Dios siguió vigente. Es decir, que cuando yo no alineo mi vida a la voluntad de Dios, a la manera en la que Dios quiere las cosas, no es que Dios vaya a dejar de ser fiel, no es que Dios vaya a dejar de bendecir a los hijos, pero entonces van a cambiar los beneficiarios de esa promesa, porque solamente las personas que se alineen a la voluntad de Dios, solamente las personas que quieran hacer las cosas a la manera de Dios, entonces van a recibir todas esas promesas que van a estar en la palabra. Eso como introducción nos enseña la historia de Jericó. Y lo segundo es que esta generación que salió de Egipto para ir hacia la tierra prometida, hubo distintos grupos. Los podríamos representar en 4 grupos. El primer grupo de estas personas que salieron de Egipto hacia la tierra prometida fueron los que murieron en el desierto. Hubo un grupo de personas que salió de Egipto pero que no pudo entrar a la tierra prometida. Esos fueron los que murieron, ¿en dónde? En el desierto. El segundo grupo de personas fue los que la vieron de lejos, los que vieron de lejos la tierra de Canaán. ¿Quién la pudo ver de lejos? Moisés. Segundo grupo. El tercer grupo son los que la vieron de cerca. Fueron los espías, los 10 espías junto con Josué y Caleb, que fueron hasta la tierra prometida y la pudieron ver de cerca. Pero hay un cuarto grupo, que son los que la pudieron conquistar. Y entonces fue la segunda generación de israelitas junto con Josué y con Caleb. Entonces hay 4 grupos acá que nos representan. Los que murieron en el desierto, que fue la mayoría de las personas que salieron desde Egipto hacia Israel, no fueron los que entraron, la mayoría murió en el desierto. Los segundo grupo es los que la vieron de lejos, es decir, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero pudo tener una vista desde lejos. Los que la vieron de cerca, los espías, y los que la pudieron conquistar. ¿Y por qué menciono estos 4 grupos? Porque son los 4 grupos que a veces también nos representan en nuestra vida cristiana. Hay una promesa de Dios para nuestra vida, hay un plan, hay un propósito de Dios con nosotros, pero muchos quedan en el camino. Muchos mueren en el desierto. Muchos no llegan a ver los propósitos de Dios cumplidos en su vida. Las decisiones que toman en su vida empiezan a apartarlos del propósito de Dios, y son las personas que, aunque Dios les dio una promesa, aunque Dios les prometió bendecirlos, aunque Dios prometió hacer algo con sus vidas, no pueden ver la promesa de Dios porque se quedan o mueren en el camino. Los segundos son los que la ven de lejos, ¿no? Los que tal vez llevan
una vida de propósito, pero o tal vez una vida hacia la dirección, hacia el propósito que Dios quiere, pero es como que le falta los 5 para el peso, ¿no? Es como esas personas que se quedan a un paso de poder entrar a la tierra prometida porque hay decisiones trascendentales en su vida que los apartan de ese propósito de Dios, como fue el caso de Moisés, que una mala decisión que él tomó en un momento lo dejó fuera de la tierra prometida. Están los que la ven de cerca, ¿no? Los que tal vez en su vida son esos que pudieron ser pero no fueron, ¿no? Son esas personas que uno dice, está ahí, veo que el propósito de Dios se puede cumplir en su vida, pero no se termina nunca concretando el propósito de Dios en su vida. Pero también tiene que haber un grupo de personas que son los que puedan conquistar las promesas de Dios. Ese grupo de personas es al que creo que Dios le está hablando en esta mañana. Somos tú y yo aquellos que debemos esforzarnos para poder ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y quiero usar una ilustración. En Italia hay una bahía que está, por decir de alguna manera, hay 2 piedras o hay 2 zonas rocosas que hacen que la bahía sea como un puente angosto por donde los barcos deben transitar para llegar, digamos, al puerto. Y anteriormente, pues como no había tanta tecnología, los ingenieros de ese momento hicieron un invento para poder guiar a los barcos y que los barcos pudieran entrar por ese canal tan angosto y que no pudieran, digamos, estrellarse contra las rocas. Entonces, lo que hicieron fue construir 3 faros alineados perfectamente uno detrás de otro, 3 faros alineados perfectamente uno detrás de otro. Pero, entonces, si un barco veía 3 luces, es decir, que si un barco alcanzaba a ver y lo que veía eran 3 luces separadas, quiere decir que el barco iba de manera torcida. Pero si cuando el capitán del barco iba a entrar por el muelle, por el canal, y veía una sola luz, quiere decir que iba en la dirección correcta, que iba derechito, que no se moviera de ahí. O sea que el objetivo del capitán era que solamente viera una sola luz. Si él veía más de una luz, quiere decir que tenía que alinearse porque estaba viendo y seguramente si seguía en esa dirección se iba a estrellar. ¿Y por qué quiero usar esta ilustración? Porque hay 3 cosas que en nuestra vida tienen que estar perfectamente alineadas si nosotros queremos ir a un buen puerto. Si nosotros queremos llegar a nuestra tierra prometida, si nosotros queremos ver el propósito de Dios cumplido en nuestra vida, vamos a tener que tener alineadas estos 3 aspectos en nuestra vida de manera perfecta. Si estos 3 aspectos no están alineados en nuestra vida cristiana, vamos a perdernos de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a estrellarnos muy seguramente en el camino y no vamos a poder ver los propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Y de esos 3 elementos te quiero hablar en esta mañana. El primer elemento es el elemento de la fe. El primer elemento, ¿cómo se llama? La fe. La fe es el primer elemento que tiene que estar presente en nuestra vida. La conquista de Jericó es una historia de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como ¿qué? Es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera, y es que la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo podríamos resaltar, y es pues la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si yo quiero sintetizar este versículo en 2 aspectos, la fe se ve desarrollada cuando ¿qué? Cuando yo tengo que esperar y cuando yo no estoy viendo nada. La fe se desarrolla ¿cuándo? Cuando yo tengo que ¿qué? Que esperar y cuando yo no estoy viendo nada. Esa es la fe. Y el Señor le había dicho a Israel, su pueblo, y miren los términos en los que Dios les habla. Incluso Dios no le dice, te voy a entregar Jericó, sino que el término Dios lo utiliza incluso en pasado.
te he entregado a Jericó. O sea, para Dios ya estaba hecho, para Dios ya era una realidad. Ya Dios estaba hablando en pasado, el Dios eterno que conoce todas las cosas, ya sabía lo que iba a pasar y le dice, yo te he entregado a Jericó en tus manos. Pero ¿qué debían hacer? Esperar. ¿Por qué tenían que esperar 7 días? Si el Señor ya las había entregado en su mano, ¿por qué no se las dio inmediatamente? ¿Por qué no se las dio el primer día? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué el Señor les hace esperar 7 días? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué incluso ellos tuvieron que convivir 6 días haciendo lo que Dios les pidió hacer y no ver nada? El primer día hicieron lo que Dios les dijo y no vieron nada. El segundo día hicieron lo que Dios les dijo y no vieron nada. O sea, se tuvieron que mantener haciendo lo que Dios les dijo sin ver nada. Porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe yo la desarrollo cuando yo sigo haciendo las cosas esperando en Dios y aunque no vea nada. Y fue lo que Dios trabajó con el pueblo de Israel durante todo su trayecto en Egipto. Cuando ellos, por ejemplo, en un suceso, se cansan de esperar, Moisés tiene que subir al monte y bajar la ley de parte de Dios. Dice que ellos se cansaron ¿de qué? De esperar. ¿Y qué hicieron cuando se cansaron de esperar? Construyeron un ídolo. Construyeron un becerro de oro, porque cuando uno se cansa de esperar, entonces quita la confianza de Dios y la empieza a colocar en otras cosas. Cuando tú te cansas de esperar en Dios, muy posiblemente empieces a confiar menos en Dios y empieces a confiar más en otras personas. Porque entonces crees que otras personas tal vez te pueden ayudar más que lo que Dios te puede ayudar. Que tal vez de otra manera lo puedes lograr sin la ayuda de Dios. Que tal vez de otra manera más rápido lo puedes hacer sin tener que esperar en Dios. Cuando ellos, por ejemplo, también tuvieron que ser alimentados por maná, del desierto, el Señor que les dice, cada día le cogerán ¿qué? Su propio maná para ese día. No podían recoger para 2 días, porque si le cogían para 2 días, la comida se le llenaba de gusanos. Y habían unas personas tan impacientes que la Biblia relata que recogían para ese día, pero también recogían para el siguiente día. Ya Dios les dijo, cada día yo les voy a dar el maná. Y había personas que tal vez en su impaciencia, en su desesperación, decían, bueno, voy a recoger hoy y para no tener que hacerlo mañana, voy a recoger para mañana también. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a ser desesperados, a ser ansiosos. ¿Y qué tal que mañana no haya maná? Yo por las dudas, mejor le cojo para 2 días, porque si mañana no hay, ¿qué tal? Dios dijo que iba a haber, pero y si no hay, y si no pasa, entonces yo prefiero asegurarme hoy. Pero esas actitudes del pueblo de Israel lo enojaban a Dios, porque el pueblo no quería confiar en Dios, no quería esperar en Dios. Te puedo poner otros ejemplos. Moisés, o por ejemplo, Moisés, cuando no estaba frente al pueblo y no tenían ya para tomar agua, ¿qué pasó? El Señor le habla a Moisés y ¿qué le dice? Ve y háblale a la piedra, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le habló y vio que no pasó nada. Y entonces como vio que no pasó nada, ¿qué hizo? Golpeó la roca. Porque ya eso le había funcionado antes, golpear la roca era lo seguro, era lo que le había funcionado. Así que, bueno, el Señor me dijo esto, pero a mí me ha funcionado ya otras veces esto. Entonces, en la desesperación Moisés, por no obedecer a Dios, por no hacer las cosas como Dios le pidió, ¿cuál fue el castigo? Quedar afuera ¿de qué? De la tierra prometida. Por no, miren, perderse la oportunidad de entrar a la tierra prometida por no saber o aprender a esperar en Dios. Por ejemplo, José había recibido un sueño de que iba a ser gobernador de Egipto, pero tuvo que esperar ¿cuántos años? Para poder ver esa promesa cumplida en su vida, y tuvo que pasar
¿Por qué? Por ser preso, por haber sido metido en una cisterna, por haber pasado por un montón de situaciones, y eso que ya había soñado con que iba a ser el gobernador de Egipto, pero entre ese sueño, ese propósito de Dios y el cumplimiento hubo muchos años, y tuvo que saber esperar. David es otro ejemplo. David fue ungido como rey de Israel. Pero no fue que él fue ungido y al día siguiente entonces ya dijo, bueno, Dios me ungió, voy para el palacio, me tienen que desocupar las cosas ahí porque ya fui ungido. No, él recibió la promesa, recibió el propósito de Dios para su vida, pero tuvo que pasar por cuántas cosas. Ser perseguido, fuera al desierto, casi lo matan. Tuvo que esperar muchísimos años para poder ser ¿qué? Rey de Israel. Abraham le fue dada una promesa, le fue prometido un hijo, y ¿cuántos años tuvo que esperar a Abraham para poder ver la promesa cumplida en su vida? Y durante ese tiempo hubo desesperación, hubo la tentación de hacer las cosas de otra manera, se tomaron malas decisiones, pero al fin y al cabo la promesa de Dios se terminó cumpliendo en su vida. Y si queremos usar a Jesús también como ejemplo, la Biblia nos cuenta que Jesús inicia su ministerio a los ¿cuántos años? A los 30 años. ¿Por qué esperar hasta los 30 años si ya Jesús había venido con una promesa de que iba a ser el Salvador del mundo? ¿Por qué recién empezar su ministerio a los 30 años? La Biblia nos cuenta la historia de Jesús, básicamente lo que pasó en esos 3 años. Es decir, que nos perdemos casi de lo que pasó con la vida de Jesús de sus primeros años, desde los 12 años, que fue la última referencia que Lucas hace de Jesús, hasta los 30 años. ¿Qué pasó en todos esos años? ¿Qué hizo Jesús? Humanamente a nosotros nos parecería que fue un desperdicio, ¿o no? Fue un desperdicio de tiempo. ¿Por qué no haber empezado enseguida? ¿Por qué esperar hasta los 30 años para comenzar su ministerio? Aún Jesús nos demuestra que aunque haya una promesa sobre nuestra vida, que aunque haya un propósito, debemos aprender ¿a qué? A esperar en Dios. Porque la fe es es la certeza de lo que se espera y y la convicción que no se ve. Debemos aprender a esperar, debemos seguir creyendo a Dios, aunque no estemos viendo nada. Ese es el primer elemento que debe estar guiando nuestra vida. Si yo creo que el Señor tiene algo para mí, lo primero que debo tener en mi vida es fe. ¿Y qué fe? Es saber esperar, aunque no vea nada. Eso me va a mantener caminando hacia mi propósito. Eso me va a mantener alineado con la voluntad de Dios, el saber esperar. Y el segundo elemento es la obediencia. El primer elemento es la fe, pero el segundo faro que tiene que estar ahí alineado con la fe, tiene que ser ¿cuál? La obediencia. Hubo un psicólogo que en el año más o menos 1966 introdujo un término al cual le llamó reactancia psicológica. ¿Qué es la reactancia psicológica? Es la resistencia que como seres humanos tenemos a ser influenciados por los demás. En palabras tal vez más simples o más coloquiales, por decirlo así, es esa resistencia que tenemos como seres humanos a que nos den órdenes. A ninguno de nosotros como seres humanos nos gusta que nos manden a hacer algo, o que nos digan cómo tienen que ser las cosas, o cómo debemos hacer las cosas. Muchos de nosotros ya con el carácter de Cristo desarrollado en nuestra vida, cuando alguien nos da una orden, incluso a veces cuando nos piden algo, nuestros líderes, nuestras esposas, incluso, uno ya con el carácter tal vez un poco desarrollado de Cristo, logra tal vez no poner en palabras la incomodidad, pero en tu corazón yo sé que también te ha pasado como a mí, que uno dice, ¿y ella por qué me tiene que mandar? ¿No? Como que lo voy a hacer. Pero ¿y por qué me tiene que decir cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer? Tal vez ya uno en el carácter de Cristo no lo expresa, pero en el corazón lo siente. Hay otras personas, obviamente, sin el carácter desarrollado de Cristo, lo ponen en palabras. ¿Y qué dicen? A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Eso continuamente lo escuchamos en todos los ámbitos. Personas que cuando se les da una orden o se les dice, no, a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir nada.
Y a ese término es lo que se le llama reactancia psicológica. Ese fue un término que en el 66 se introdujo a la psicología. Pero obviamente eso simplemente fue ponerle el título a una conducta humana que ya existía, ya estaba desde el principio. Porque nosotros que conocemos la Biblia sabemos que en el huerto del Edén, Adán y Eva recibieron instrucciones de Dios, pero hubo una persona que los tentó ¿a qué? A no hacer lo que se les estaba diciendo, a no hacer conforme a lo que Dios les estaba ordenando. Básicamente Satanás lo que le propone al ser humano es, ¿y a ti por qué Dios te tiene que dar órdenes? ¿Y a ti por qué Dios te tiene que decir de qué árbol puedes comer y de cuál no puedes comer? Tú puedes elegir tú tienes tus propias decisiones, tú puedes elegir lo que quieres, ¿no? Nosotros que conocemos la Biblia sabemos que fue una conducta que estuvo desde el principio y se terminó llevando al pecado del ser humano, y de ahí todos los seres humanos nacemos con esta tendencia. Y es interesante porque los psicólogos dicen que lo que sucede en nuestro interior, a veces de manera inconsciente, y por qué nos sentimos así, es porque dentro de otras cosas, cuando alguien nos da una orden o cuando alguien nos pide hacer algo, nos recuerda la etapa de la niñez. Los psicólogos explican que mucha de esta resistencia que nosotros tenemos es porque de alguna manera inconsciente nosotros sentimos que nos tratan como niños. ¿Y qué pasaba cuando nosotros éramos niños? Cuando recibíamos las órdenes de nuestros padres, cuando alguien nos pedía hacer las cosas, ¿cuál era el razonamiento de nuestro corazón? ¿Algún día voy a ser qué? Grande, y entonces nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Cuando tenga 18 voy a hacer lo que se me da la gana. Cuando sea grande, cuando me vaya a la casa, entonces voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Entonces, estamos viendo, o sea, ¿por qué cuando éramos niños nosotros teníamos el deseo de ser grandes? Para que nadie nos dijera nada y para ser autónomos de nuestras propias decisiones. Entonces, cuando en nuestra vida adulta nos dan una orden, nos piden hacer algo, de manera inconsciente nosotros nos volvemos a sentir como a esa etapa de la que quisimos salir. Que nadie nos debería dar órdenes y que nosotros deberíamos ser autónomos. Ahora, es interesante porque Jesús, cuando explica el Evangelio, dice, el que no es como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Porque dentro de muchas de las cosas que tal vez Jesús quiso explicar, tiene que ver con que un niño está sujeto a las decisiones de otros, a las órdenes que tal vez reciba de otras personas, y el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué digo que la obediencia es necesaria que esté alineada con nuestra fe? Porque la obediencia es el producto o el resultado de cuánto confiamos y de cuánto dependemos de Dios. El Señor no solamente que les hizo esperar 7 días, sino que aparte les dijo puntualmente cómo debían hacer las cosas. Por eso quise leer todo el pasaje, y hay momentos donde uno no entiende, pero ¿por qué tocar un cuerno? ¿Por qué tenían que hacer esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tantas órdenes tan específicas? ¿Por qué creen que Dios al pueblo le daba siempre órdenes como tan específicas? Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros desarrollemos es la obediencia, aún en las cosas más insignificantes, aún en las cosas más pequeñas. Y la Biblia y la historia de Israel está llena de estos sucesos. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Noé que construya un arca, ¿qué le dice? ¿Cómo la tenía que hacer? Las vas a hacer de este material, las vas a hacer de estos metros, va a tener tantos metros, va a ser así de ancha, va a ser así ancha, va a ser así de alta, tienes que hacerlo así. O sea, ¿por qué simplemente Dios no le dijo, construye un arca y hazla como se te dé la gana? Dios siempre cuando le pedía hacer algo a alguien, le pedía hacer cosas específicas, ¿no? Le pidió a Noé hacerlo tal cual como él le estaba diciendo. Cuando le dice que tienen que construir un tabernáculo en el desierto, Dios también le dijo cómo lo tenían que hacer puntualmente. Lo van a hacer de estos materiales, no lo pueden hacer de así, lo van a hacer de tantos metros, lo van a hacer de este color, esto tiene que ser así.
cosas que específicas. Cuando ellos tenían que celebrar las fiestas en el desierto, el Señor también les decía cómo debían hacerlo. No decían, bueno, celebren la Pascua. No, el día de la Pascua tienen que matar un animal así, tienen que hacer esto, después van a hacer esto. Era como órdenes supremamente específicas de parte de Dios. Cuando ellos se tenían que organizar para la batalla, no la podían organizarse de cualquier manera. Dios les dijo, bueno, primero van a salir los sacerdotes, después van a tener que pasar los líderes de cada familia. O sea, ¿por qué Dios se centra tanto en los detalles específicos? Porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos la obediencia aún en aquellas cosas que tal vez para nosotros no tengan sentido. Que aún nosotros desarrollemos una obediencia total a Dios, que aunque no entendamos y aunque no estemos de acuerdo con lo que el Señor está diciendo, nosotros podamos ¿qué? Obedecer. Por eso es que cuando tú obedeces a Dios, aún en las cosas específicas, estarás más cerca de ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida. Porque algo que pasa en nuestro corazón cuando recibimos órdenes, es que nosotros queremos primero estar de acuerdo con lo que se nos está diciendo para luego obedecerlo. O lo que nosotros queremos es primero entenderlo y luego obedecerlo. Hay gente que solamente obedece las cosas con las que está de acuerdo. Cuando se le dice algo que esa persona no está de acuerdo con el consejo, lo que se le dijo, entonces esa persona no obedece. Porque esa persona solamente quiere obedecer aquellas cosas con las que él está de acuerdo y con las que logra entender. Pero las cosas que no entiende o con las que no está de acuerdo, entonces le cuesta obedecer a Dios. Pero la Biblia se trata de que obedezcamos. Cuando hablamos específica de la Biblia demanda que obedezcamos aunque no entendamos. La Biblia demanda que nosotros obedezcamos aunque no estemos de acuerdo. Porque la Biblia debemos obedecerla no solamente por lo que dice, sino por quién lo dice. A la Biblia la debemos obedecer no solamente por lo que dice, sino por quién lo dice. Porque cuando yo entiendo que es Dios quien lo está diciendo, entonces no necesito entender a Dios. Porque nunca voy a entender a Dios. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. O sea, tú nunca vas a poder entender la mente de Dios. Nunca vas a poder entender los pensamientos de Dios. Pero sí tienes que obedecerlo. No siempre vas a estar de acuerdo con la manera en que Dios pide hacer las cosas, pero aún así tienes que estar dispuesto a obedecerla. Por eso puedo sintetizar que cuando no obedeces completamente a Dios, es porque no confías en Dios plenamente. Cuando tú no obedeces completamente, es porque no confías plenamente. Cuando tú solamente quieres obedecer algunas cosas con las que estés de acuerdo y con las que puedas entender, es porque no confías plenamente en quien te lo está diciendo o quien te lo está pidiendo. Y por eso te cuesta obedecer. Porque cuando yo confío plenamente en Dios, aunque no entienda y aunque no esté de acuerdo, lo voy a hacer de acuerdo a lo que Dios me está diciendo. Porque confío plenamente en Dios. No sé por qué me lo está pidiendo hacer así. No sé por qué la Biblia me enseña esto. Pero yo sé que haciéndolo voy a agradar a Dios. Que yo sé que haciéndolo voy a estar en el propósito de Dios. Alguna vez cuando predicamos acerca de la serie del Padre Nuestro y hablamos de la frase hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, explicábamos, bueno, ¿y cómo es la voluntad de Dios en el cielo para cumplirla aquí en la tierra? Y hablábamos acerca de cómo debe ser la obediencia. Hablábamos de 5 maneras en la que la obediencia es. La obediencia debe ser, ¿qué? Exclusiva. Quiere decir que la obediencia solamente debemos dársela a Dios. La obediencia debe ser, ¿qué?
algunos ya no se acuerdan, completa, es decir, no puedo obedecer una parte, tengo que obedecer todo, la obediencia debe ser continua, no puedo obedecer un tiempo y después dejar de obedecer, la obediencia tiene que ser inmediata, o sea, cuando yo recibo una orden no puedo decir, bueno, después lo hago, no, a Dios se le obedece inmediatamente, pero también la obediencia debe ser deleitosa, es decir, que no lo puedo hacer de mala gana, tengo que hacer las cosas con gozo, ¿no? Deleitándome en lo que Dios me pidió hacer. Esa es la obediencia que Dios espera de nosotros. Esa es la obediencia que la Biblia pide que nosotros podamos seguir. Miren que el Señor le dice al pueblo de Israel cuando iban a enfrentar a Jericó, ¿qué debía ir en medio de ellos? ¿Cuál era el elemento que debía estar presente ahí en esas vueltas y en ese proceso de conquistar? ¿El arca de qué? Del pacto. ¿Y qué había dentro del arca del pacto? Era un cofre. ¿Y qué había? ¿Qué habían guardado ahí? Dentro de otras cosas que habían guardado dentro del arca del pacto. La ley de Dios. La ley de Dios, esa ley que ellos habían recibido de parte de Dios por medio de Moisés, debía estar ahí dentro del arca del pacto. Entonces era una señal de que cuando el arca del pacto iba en medio de ellos o iba delante de ellos, era una representación de que la ley de Dios era lo que los iba a guiar, que la ley de Dios era lo que los iba a direccionar, que siempre la palabra de Dios y la voz de Dios era lo que iba a guiar cada una de sus decisiones. Por eso el arca del pacto debía estar presente en ellos. Y nosotros hoy, en este tiempo, tenemos la voluntad específica de Dios en las Escrituras. En las Escrituras nos vamos a encontrar, Dios quiere que lo obedezca. ¿Y cómo lo obedezco? Bueno, en la Biblia está detalladamente cómo debemos obedecer a Dios. Y yo estoy casi seguro que si yo te diera la oportunidad de cambiar algunas cosas de la Biblia, tú lo harías. O todos lo haríamos. Tal vez tuviéramos la tentación de hacerlo. Decir, ¿qué le cambiarías a la Biblia? ¿Qué harías diferente a como Dios pidió que hiciera las cosas? Y tal vez se te ocurrirían algunas ideas. Pero la Biblia es específica y a veces nos cuesta esas especificaciones de Dios. Bueno, por ejemplo, el diezmo, el Señor dijo que debíamos dar, ¿la qué? La 10ª parte. ¿Por qué Dios no dijo simplemente que le demos y ya? ¿Por qué tiene que ser el 10%? Hay gente que tiene conflicto con eso. Gente que dice, pero ¿por qué tengo que dar el 10? ¿Por qué no puedo dar otra cosa? ¿Por qué no puedo dar, no sé, el 5? ¿O no puedo dar ofrenda? ¿O no puedo dar lo que yo quiera, lo que yo sienta? ¿Por qué tengo que dar el 10? La Biblia es específica en cuanto es lo que nosotros debemos honrar a Dios con nuestra finanza. Pero hay gente que le cuesta las cosas específicas de la Biblia y las cambiaría si fueran por ello. Por ejemplo, ¿por qué Dios dice que nos regaló el sexo como un regalo? ¿Por qué no lo puedo disfrutar? ¿Por qué tiene que ser hasta que me case? Ay, Dios. ¿Por qué no simplemente dijo, bueno, reproduzcanse y listo? Disfruten. ¿Por qué tiene que ser dentro o hasta que me case? ¿Por qué? Pero la voluntad de Dios es específica. Hay gente que tal vez, ¿por qué Dios no dijo solamente, bueno, perdonen y ya? ¿Por qué dijo hasta 70 veces 7? O sea, porque ahí yo tuviera la oportunidad, bueno, yo perdono una vez y ya. ¿Por qué tengo que perdonar tantas veces? Si dependiera de nosotros, bueno, escogeríamos cuántas veces perdonar, pero lo que Jesús le presentaba era que había que perdonar las veces que fuera necesario. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué no simplemente la Biblia dijo, seamos indiferentes con nuestros enemigos, no le prestemos atención? ¿Por qué la Biblia dice, amad a vuestros enemigos? ¿Por qué amarlos? Bueno, está bien, no los voy a odiar, pero amar. Está bueno simplemente con no odiar a los enemigos, pero ¿por qué amar a los enemigos? Y así pudiera estar la Biblia llena de por qué, por qué, por qué. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque es en las cosas específicas que tal vez para nosotros no tengan sentido, en las que nosotros demostramos a Dios una obediencia.
Es en esas cosas aún en las que no estamos de acuerdo y en las que no entendamos, en las que nosotros demostramos nuestra confianza plenamente en Dios. Por eso vuelvo a repetir, cuando no obedecemos completamente es porque no confiamos plenamente. Y el tercer elemento que tiene que estar alineado a la fe y a la obediencia es la santidad. Fueron las tres cosas que el Señor le pidió al pueblo de Israel que estuvieran alineadas. Bueno, tienen que tener fe. Ya yo les entregué Egipto, pero tienen que esperar 7 días y aunque no vean nada, tienen que seguir obedeciendo. La fe tenía que estar ahí. Bueno, van a obedecer, pero no lo van a hacer como ustedes se les dé la gana. Yo les voy a decir cómo lo tienen que hacer detalladamente y así lo van a hacer. Entonces tenía que estar la fe, tenía que estar la obediencia, pero también tenía que estar ¿qué? La santidad. Dieguito el domingo pasado hablaba de que fue necesaria una segunda circuncisión antes de entrar ¿qué? A la tierra prometida. O sea, la circuncisión lo que representa es la renovación de ese pacto con Dios, es ponernos a cuentas con Dios nuevamente. Y lo que Dios les pidió antes de entrar a la tierra prometida es que nuevamente fueran ¿qué? Circuncidados, es decir, que ellos se aseguraran de que su relación con Dios o que su vida delante de Dios fuera una vida que estuviera en correcta relación con Él. Y el Señor les dice, santifíquense. Jericó había sido una ciudad vecina de Sodoma y Gomorra. Y cuando Sodoma y Gomorra son destruidas por causa del pecado, Jericó entonces pasó a ser la ciudad donde más pecaminosidad quedó habiendo, donde toda la ciudad más cosmopolita, entonces de ese momento donde empezó a confluir toda la gente, ya que Sodoma y Gomorra habían sido destruidas, Jericó heredó esas conductas y entonces Jericó era una de las ciudades más importantes dentro de los cananeos, pero era una ciudad donde más había pecado. Y antes de entrar a la tierra prometida debían destruir entonces Jericó. Por eso cuando el Señor da la orden específica de que todo tenía que ser destruido, de que todo tenía que ser eliminado, demostraba la desaprobación que Dios tenía frente a esta nación. Así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su pecado completamente, así también Jericó debía ser eliminada completamente porque las conductas que tenía esa nación, las conductas que tenían esos pueblos que vivían en la tierra que Dios les había entregado a ella, eran conductas que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. No eran conductas que le agradaban a Dios. Así que ellos no podían conquistar Canaán con Jericó de pie. No sé si se entiende. Ellos no podían entrar a la tierra prometida si Jericó seguía en pie. Si todavía había pecado presente, no se pueden conquistar las promesas de Dios. Por eso es necesaria la santificación. Si tú quieres ver los propósitos de Dios cumplidos en tu vida no puede haber pecado. No puede haber conquista si Jericó todavía sigue de pie en tu corazón. Jericó necesita ser eliminado. Jericó necesita ser exterminado. Y llama la atención porque Dios no solamente le pide que tengan una santidad previa, sino que también le exige que tengan una santidad posterior a la conquista. Ya va a ser tema del próximo capítulo, pero lamentablemente vamos a ver cómo algunos de ellos, después de haber derrotado a Jericó y de haber eliminado todo, hubo alguien que le costó hacerlo. Y el Señor por eso les dijo, todo lo que encuentren, quémenlo, elimínenlo. O sea que debe haber una santificación previa, pero también debe haber una santificación posterior. Y te lo quiero sintetizar en esta frase. Algunas veces obedecemos a Dios antes de la batalla, pero desobedecemos a Dios después de la victoria. Te la voy a volver a repetir. Algunas veces obedecemos a Dios antes de la batalla,
pero desobedecemos a Dios después de la victoria. Hay muchas personas que cuando quieren algo de parte de Dios, intentan vivir una vida de integridad y de santidad. Pero una vez que el Señor los bendice, una vez que el Señor les entrega algo, los recompensa con algo, no santifican a Dios después de la victoria. Y creo que en nuestra vida cristiana lo hemos visto una y mil veces. Personas que cuando no tienen trabajo, que cuando no tienen una buena economía, honran a Dios, le sirven a Dios. Una vez que llega un poquito de dinero al banco, a la cuenta, un poquito de dinero a los bolsillos, entonces ya deja de haber integridad, deja de haber santidad, deja de haber honra para Dios. Y el Señor les pedía, no solamente que fueran santos antes de entrar a la tierra prometida, sino que también fueran santos después. Y eso es lo que el Señor nos pide a ti y a mí. No solamente en este tiempo, aun cuando estás esperando que se cumplan las promesas en tu vida, te pide Dios santidad. Dios también quiere que seas santo, aun cuando entres a tu tierra prometida. Ahí el Señor también quiere que tú puedas mantenerte en santidad. Hay temporadas donde tal vez tenemos ganas de hacer las cosas bien y una vez que vemos ciertos resultados buenos en nuestra vida, que nos empieza a ir bien, entonces nos empezamos a permitir cosas que antes no nos permitíamos. Nunca deshonres a Dios después de que Dios te haya dado la victoria. Con esta historia termino. Una vez en Colombia, en la iglesia, una chica iba una noche, salió de fiesta con sus amigos y tuvo un accidente en la moto. Y en ese accidente en la moto ella quedó, casi que no podía caminar. Prácticamente los médicos le dijeron que quedaba inválida, que tenía que estar en silla de ruedas durante el resto de su vida. Y esa chica empezó a asistir a la iglesia, empezó a pedir oración y como iglesia la acompañamos, como iglesia estuvimos pendientes de su situación. Estuvo un año en la iglesia, empezó a ver evolución, ella andaba en muletas y al año ya no estaba con muletas, ya podía caminar, ya podía hacer cosas como una vida normal. Y luego, como en el segundo año, cuando ya ella se sintió bien, volvió a las amistades que tenía antes, ya volvió a empezar a ir a fiesta, dejó de servir en la iglesia y empezó a llevar otra vez una vida de pecado. Y esa es una conducta que se repite una y mil veces. Obedecemos a Dios antes de la batalla, pero desobedecemos a Dios después de la victoria. Y por eso te menciono que estas tres cosas tienen que estar alineadas en nuestra vida cristiana. La fe, la obediencia y la santidad. Estos tres faros tienen que verse alineados perfectamente, porque cuando tú tienes el elemento de la fe, entonces te vas a atrever a hacer las cosas que Dios te está pidiendo hacer. Pero también tiene que estar la obediencia, porque ya tienes la fe para hacer y atreverte a hacer lo que Dios te pidió, pero ahora la obediencia te va a llevar a hacerlas como Dios quiere que las hagas. No las puedes hacer, te vas a atrever a hacer algo para Dios, pero no lo puedes hacer de cualquier manera, lo tienes que hacer como Dios dijo que lo tenías que hacer. Y entonces la santidad es la que te va a permitir honrar a Dios y que tu vida sea de testimonio cuando el Señor empiece a hacer cosas en tu vida. Cuando el Señor empieza a prosperarte, cuando el Señor empieza a bendecirte, cuando empieces a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida, la santidad es la que va a hacer que Dios se lleve toda la gloria. Que Dios sea glorificado en tu vida.